Hola, buenos días chicos y chicas. Espero que estéis bien. Tengo que disculparme porque efectivamente no he podido ir a clase hoy por los motivos que os he explicado en el correo electrónico, pero esta es la manera que se me ha ocurrido y si todo sale bien, de que al menos la clase de hoy, que es necesaria para que podáis hacer sin problemas el comentario, pues la podáis tener. No es lo mismo que si yo estuviese en clase, porque efectivamente pues no podéis preguntarme, no podéis reaccionar mucho a lo que yo os explique, pero en cualquier caso podemos continuar con la rutina que teníamos establecida. Si tenéis cualquier duda, por favor, anotadla y en cuanto terminéis podéis hacérmela al correo electrónico o a través del Classroom, ¿vale? Intentaré resolverosla lo mejor que pueda. Y si no, pues para el próximo día que tengamos en clase, que esperemos que no sea dentro de mucho, ¿vale? Lo que voy a hacer es explicaros el tema que me tocaría dar ahora, que básicamente es, digamos, los primeros siglos del mal llamado periodo de la Reconquista, que yo prefiero llamar el de la creación de los reinos cristianos de la península ibérica y de su expansión. Es mucho más correcto hablar de conquista o expansión cristiana en la península ibérica, ¿vale? Pero antes sí que es verdad que el último día me despisté un poquito y se me olvidó este último punto de hablando de la cultura andalusí, que básicamente está dedicada a digamos a la intelectualidad y la cultura que tuvo en su época al Andalus. Solo me faltó decir que efectivamente fue una sociedad, toda la de Al-Ándalus, tanto la del Emirato, Califato como las posibles posteriores taifas, en el que hubo un gran desarrollo cultural e intelectual debido pues a diferentes factores como su prosperidad económica. Ya hemos visto que era una sociedad fuertemente comercial, urbana y artesanal, que la relativa tolerancia que había en esa sociedad para las distintas ideas, de tal manera que se podía experimentar y se podía crear con tranquilidad, excepto esos periodos que vimos que eran excepcionales de mayor rigor religioso durante las invasiones bereberes, que fueron los almohades y los almorávides, en los que sí que es verdad que se fue un poco menos tolerante y hubo más persecución religiosa, y por la práctica del mecenazgo. No es exclusiva de los musulmanes, pero sí que practicaron con gran intensidad. Básicamente que los mayores, los más adinerados, como una forma de contribuir a la sociedad y también de obtener renombre para sí mismos, financiaban la obra de escritores o intelectuales o artistas de todo tipo. Eso sí, tenía dos requisitos esta cultura para producir cultura en el Andalus. Es que tenía que estar, en caso de ser cultura escrita en árabe, porque tenían como objetivo, digamos, expandir la cultura árabe, la cultura musulmana árabe de la sociedad entre todos sus habitantes. Recordad que tenía una gran población todavía cristiana que no tenía ni la costumbre ni la religión y aspiraban a que se arabizasen, además de se islamizasen, adoptasen la religión musulmana. Como vemos también, el segundo requisito era que debían respetar el credo islámico. No generar ninguna ofensa contra el Corán, contra Mahoma, contra Alá, cualquier precepto del credo islámico. Y finalmente, pues repasamos un poco pues el hecho de que tuvieron grandes científicos que se incorporan a la nómina de científicos ilustres que ha habido en la historia para nosotros en la península ibérica. Destacamos primero que fueron, curiosamente, los intelectuales árabes y en concreto los árabes musulmanes en la península los que nos trajeron o a través de los cuales nos llegaron gran parte de las obras de los clásicos griegos. Mira que siempre hemos considerado que los griegos forman parte de nuestro pasado más directo, pues no hubiera sido posible que nos llegasen sus obras si no fuesen porque en este momento estos autores se interesaron, las obtuvieron de sus relaciones con el Imperio Bizantino y las tradujeron. Y nosotros a través de ellos las tenemos hoy en día, o el mundo europeo las tiene desde ese momento, desde la Edad Media, ¿vale? Destacan Averroes, os he puesto yo aquí, fue uno de los más famosos filósofos, y por ejemplo el armonizador también nos ha incluido a Benpacem, ¿vale? Que tiene dedicado un instituto en Santa Isabel en Zaragoza, ¿vale? Pero yo os he puesto a Averroes sobre todo porque fue especialmente famoso, porque fue un filósofo que intentó congeniar la filosofía de Aristóteles con el credo islámico y lo consiguió en buena medida, ¿vale?
Pasamos ya definitivamente a lo que yo quería contaros hoy, que es pues la expansión de los reinos cristianos, ¿vale? Primero os tengo que explicar que esto corresponde a la pregunta corta 10, ¿vale? Que son, digamos, como la primera parte, los primeros siglos de la expansión, no llega hasta el final. Lo que pasa es que esta pregunta 10, además de hablar del periodo de la Reconquista, de la formación de los reinos, tiene una pequeñita parte que nos pregunta sobre la organización política, sobre las instituciones que se crearon en los reinos cristianos, cómo se gobernaban estos reinos cristianos, que eso lo veremos seguramente el próximo día, ¿vale? Porque hay un tema que veremos después que es la organización de la Corona de Aragón. Entonces, todo lo que tenga que ver con organización política en los reinos cristianos en general, incluyendo Castilla y León, lo explicaremos un poquito antes y un poquito más brevemente que expliquemos la organización de la Corona de Aragón, que la veremos en mucha mayor profundidad, ¿vale? Segunda advertencia antes de empezar, y es que os tenéis que concienciar de que vamos a ver dos procesos que corren paralelos, porque va a haber dos núcleos de, digamos, expansión distintos desde el norte de la península, que son la cornisa cantábrica por un lado, que se convertirá en el reino de León y posteriormente en el reino de Castilla y León, ya veremos cómo se llega a eso, y el núcleo pirenaico, que dará lugar a Reino de Navarra, Reino de Aragón, posteriormente a toda la corona de Aragón con los condados catalanes, ¿vale? Así que tenemos dos grandes realidades, cornisa, cantábrica y Pirineos, ¿vale? Y lo veremos. Tercera advertencia, todo este proceso generalmente la historiografía lo ha denominado y históricamente se ha conocido como el proceso de reconquista. Un término que hoy en día historiográficamente se considera que está superado. Se sigue utilizando de forma coloquial, pero historiográficamente no se considera correcto, por dos motivos. Primero, porque tiene un sesgo bastante claro de intentar rechazar el acervo cultural o, digamos, la ascendencia que tiene nuestra sociedad hoy en día en el Al-Ándalus musulmán. Intentar rechazarlo un poco como con la discusión que iniciamos viendo el tuit que os puse el otro día, de considerar de una forma un tanto racista, podemos decir, que los visigodos, por ejemplo, eran ocupantes de la península ibérica, por así decirlo, legítimos, pero los musulmanes eran extranjeros que no nos han aportado nada y que estaban, digamos, usurpando el espacio, cuando a la hora de la verdad deberíamos históricamente, debido a los hallazgos que tenemos y la evidencia, tratarlos de una manera similar, ¿vale? Y el segundo motivo es porque en realidad los reinos cristianos que surgen, aunque lo intenten, no serán, o intenten aparentarlo, no serán realmente sucesores del reino visigodo, aunque lo intenten, porque no tenían unas características similares, porque en realidad no estaban mayoritariamente compuestos por los últimos visigodos, sino que es una realidad mucho más compleja y digamos que intervienen muchos otros factores. Dicho todo esto, vamos a empezar a explicar. Vamos a ir saltando, como os digo, desde la cornisa cantábrica a los Pirineos, ¿vale? Os explico un poquito de uno, pasamos a otro, aunque en la pregunta 10 veréis que el armonizador explica del tirón todo lo que ocurre en el lado oeste de la península y luego explica todo lo que ocurre en el este. Y luego ya finalmente entra en la organización que veremos un poco hacia el final. Tened en cuenta que todavía, cuando hayamos dado estos dos conceptos, el de hoy, el del próximo día, todavía nos quedará un tercero que es paralelo a todo lo que os voy a contar, que es el de la repoblación, que es todo lo que se conquista, cómo se ocupa, ¿vale? Es decir, cómo se habita por personas cristianas una vez se conquista. Ya veremos que eso tendrá una importancia realmente grande para conocer la España de hoy en día. En ese momento, gran parte de la estructura de la población que tenemos hoy en día viene desde entonces. Vamos a empezar, como os digo, por el punto 5.1, y empezando por la parte oeste, la cornisa cantábrica. Especialmente importante para el comentario, por eso tenía interés en contároslo yo, porque no solo me interesa que leáis los apuntes, sino reseñarlos, que además os puede ser de utilidad para hacer el comentario de texto que tenéis que hacer para el día 27, creo que finalmente he puesto. Lo adelanto un pelín, no lo he puesto el 30 finalmente, para que me dé tiempo a corregirlo y que tengáis la nota y las correcciones antes del examen. Bien. Recordad que venimos de la invasión musulmana, que en 711
derrotó a los visigodos por primera vez y que en apenas un periodo de muy pocos años, 718, es decir, en 7 años, había conquistado la mayor parte de la península. Pero como decían al inicio de los cómics de Asterix Obelix, toda la Galia estaba ocupada por los romanos. Toda, no. En este caso decimos algo parecido. Toda la península estaba ocupada por los musulmanes, toda, no. Quedaba un pequeño reducto, sobre todo en la cornisa cantábrica, en el que pues los descendientes de estos cántabros, astures, estos pueblos de origen incluso celta que vimos hace un montón, que los romanos no consiguieron romanizar mucho y todavía tenían su propio sistema de organización, pues habían sobrevivido en zonas montañosas de difícil acceso y además de escaso interés económico, por lo cual pues eso, ni los musulmanes ni en su momento los romanos habían acabado de hacerse con ellos, ¿vale? Pues en esos territorios, sumando esta población de origen cantábrico, astur, ¿vale? Incluso vascón, se vieron reforzados con la llegada de pues todos los combatientes, la población que huía de la invasión musulmana de origen cristiano, y esos visigodos o hispano-romanos cristianos y esta población cántabra, astur y demás se unieron para formar los primeros núcleos de resistencia a la invasión. Todavía no podemos hablar de reinos, pero sí que eran pues eso, asentamientos muy guerreros que empezaron a resistirse, ¿vale? Así, desde este 718 que podemos decir en el que la mayor parte de la península ya está más o menos pacificada por parte de los musulmanes, hasta el 722 pues digamos que se produce esta huida y este reforzamiento. Pero en el 722 tenemos un primer hito que de hecho de eso trata el comentario de texto, que se conoce como la batalla, entre comillas, y ahora explicaré qué quiero decir con comillas, de Covadonga, ¿vale? Una zona que está en la cornisa cantábrica. Donde, pues eso, digo que los cristianos derrotaron por primera vez, todo muy entre comillas, a los cristianos, a los musulmanes, ¿vale? Un contingente capitaneado por don Pelayo, que era un noble de origen visigodo, noble sin más, no era un rey, pues expulsa una patrulla, nada más una patrulla, básicamente que hacía básicamente eso, una patrulla, una vigilancia de esa zona, y es conseguido expulsar en la batalla de Covadonga por don Pelayo y sus hombres, ¿vale? Que es una batalla súper famosa porque se considera el primer hito, el inicio de esta mal llamada reconquista, una batalla que se ha elevado a la categoría de leyenda, casi prácticamente por nuestro folclore y bueno, por la historiografía tradicional que hoy se ha visto ya superada, ¿vale? Esto, con el tiempo, no inmediatamente, permitirá la creación del Reino de Asturias. Al expulsar a los musulmanes permite cierta expansión inicial, cierta tranquilidad que permite, digamos, sentar las bases de lo que será el Reino de Asturias. Pero no será don Pelayo, que todavía no será rey, sino sus descendientes, especialmente Alfonso I, que será el primer descendiente de Pelayo que se nombrará a sí mismo rey, Alfonso I. Ya os digo que, como pista, cuando hablemos de Alfonsos y hablemos de Castilla y de León, los Alfonsos son los reyes buenos, los que hacen cosas importantes, ¿vale? Ya veremos. Luego ya llegaremos al siglo XX y la cosa cambiará, pero ya lo veremos. De momento, los Alfonsos hacen cosas buenas, ¿vale? Como veis aquí en esta fotografía, gran parte del éxito de esta batalla fue debido a que don Pelayo y sus hombres obtuvieron una posición elevada desde la cual pues sus armas eran mucho más eficaces, sobre todo porque les arrojaron piedras y los musulmanes estaban encerrados en una especie de desfiladero en la que obviamente pues no podían responder demasiado a los ataques de don Pelayo, que tenemos aquí inmortalizado en una estatua que creo que está hoy en día en Santander, ¿vale? Un poco idealizado, por supuesto. Pasamos ahora a los Pirineos, ¿vale? Por aquella época, ¿vale? En los Pirineos también se forma otro núcleo de resistencia. Lo que pasa es que en este caso no podemos decir que todo el mérito fuese de los propios habitantes de la península ibérica, sino que se debe un poco a lo que conocemos como marca hispánica.
La Marca Hispánica es un territorio bajo control de los francos, del reino franco. Este reino que estaba fundado en el que consiguió expulsar a los visigodos de la actual Francia, del territorio actualmente sería Francia, y que después empezó a expandirse por toda Europa hasta que uno de sus máximos líderes, que fue Carlomagno, conocidísimo, de hecho es uno de los grandes guerreros de todos los tiempos, uno de los gobernantes más famosos, consiguió fundar un imperio inmenso que abarcó desde los Pirineos hasta la actual Alemania, desde Dinamarca hasta todo el norte de Italia, un imperio bastante enorme. En ese tiempo también fundó lo que se conoció como la Marca Hispánica. La Marca Hispánica forma parte del Reino Franco, pero es un territorio especial, un territorio fronterizo, especialmente militarizado, con muchas fortificaciones, con muchas tropas listas, que son como unas zonas de margen que se dejaba el reino para defenderse de territorios hostiles, en este caso de los musulmanes. Había marcas hispánicas a todo alrededor del imperio carolingio que se conocía, aunque en realidad legalmente seguía siendo un reino, ¿vale? Había una marca en Germania, en la zona de la actual Alemania, había otra en el norte, ¿vale? Para defenderse. En nuestro caso, esa zona, en la península ibérica, estaba a todo lo largo del Pirineo, ¿vale? Estos territorios se organizaban dividiéndolos en pequeños condados. Los condados son como pequeñas provincitas, ¿vale? Al frente a los cuales se ponía a un noble, un conde, ¿vale? Al principio estos condes eran francos, de la confianza de los reyes francos, pero poco a poco, para que fuese más fácil gobernar a la población, eran autóctonos. Así que esta población empezó a ser, pues, de origen autóctono, generalmente de origen visigodo, ¿vale? Y estos, poco a poco, querrán deshacerse poco a poco del control de los francos, que no dejan de ser extranjeros para ellos. Y eso lo veremos a lo largo del siglo VIII. Esta marca se establece poco después de la caída de los visigodos, que si os acordáis, Poitiers, la batalla en la que los francos derrotaron a los musulmanes y les obligaron a retroceder, pues a partir de ahí se irá formando esta marca. Y poco a poco vaya pasando el siglo VIII, los años 700, pues estos reyes, ahora autóctonos, ahora visigodos, pues irán deshaciéndose del control poco a poco de los visigodos, de los francos, sobre todo cuando los francos vayan debilitando su propio reino y sean cada vez menos capaces de gestionar un imperio tan grande, ¿vale? Así que poco a poco irán apareciendo lo que se conocen como el Reino de Pamplona, los condados de Aragón, aunque también el condado de Aragón, pero también el de Sobrarbe y Ribagorza, ¿vale? Que son los tres condados que después se convertirán en el Reino de Aragón, y los condados catalanes. Aquí en la foto los podéis ver todos, ¿vale? El Reino de Pamplona, Aragón, Sobrarbe, Ribagorza y los muchísimos condados catalanes: Pallars, Usller, Cerdaña, Rosellón, Besalú, Ampurias y Barcelona, ¿vale? Aunque los condados catalanes veremos que tardarán un poquito más en volverse autónomos. Los francos lo gobernarán hasta el siglo X. Aquí un poquito más grande, lo tenéis, ¿vale? Volvemos ahora, después de ver cómo se genera este foco pirenaico, volvemos ahora a ver cómo continuaron en el Cantábrico, porque obviamente el Cantábrico, el foco cantábrico no se quedará en el Cantábrico. Pongo Reino Astur-Leonés, pero tened en cuenta que primero será Reino de Asturias, León todavía no había sido conquistado, y luego ya, cuando León se conquiste, será Astur-Leonés, ¿vale? Pero utilizo ya por comodidad esta etiqueta. Los sucesores de Pelayo, Alfonso I, Alfonso II, ya veremos que llegamos hasta Alfonso III, fueron asentándose y ampliando, ¿vale?, su control de esa zona. Una zona que estaba mal controlada por los andaluces, y además, por al-Ándalus, pero que además, no pasarán por sus mejores años, lo cual facilitará a los cristianos que vayan conquistando. Descendieron hacia el sur, pero también conquistaron Galicia, ¿vale? De tal manera que, como veis aquí, para Alfonso III, que vivió, ya veis, a finales del siglo IX, principios del X, ya llevó su frontera hasta el mismo Duero, como podéis ver, hasta el río Duero, y trasladó la capital a León, ¿vale? Así que se convirtió en el Reino de León, ¿vale? Por eso se llama Astur-Leonés en este periodo. También, cuidado, ya bien entrado el siglo X, uno de los condados más importantes, que era el de Castilla,
consigue poco a poco volverse cada vez más autónomo, ¿vale? De tal manera que cuando llegamos a principios, bueno, en la década de los 30 y hasta la década de los 60 del siglo X, Fernán González, que será su conde más famoso, irá volviéndose cada vez más independiente hasta que en un momento determinado se declara directamente independiente del Reino de León. Y este condado deja de obedecer al rey de León. Mucho cuidado, porque me he dado cuenta que el armonizador utiliza otra fecha. Utiliza el 927. No sabía por qué, y lo he investigado, y creo que él utiliza el 927 porque en esa época, no se sabe exactamente el año, pero sí que ronda el 930, Fernán González por primera vez decide, ignorando a los reyes de León, decide volver el condado hereditario, que es decir, que él es el conde y designa sucesor antes de su muerte, morirá en el 970 de hecho, pero mucho antes de su muerte designa sucesor a sus hijos, sin que, como era costumbre hasta entonces, fuesen los reyes de Aragón quienes lo eligiesen. Ya veremos que la primogenitura todavía no era una costumbre asentada, no era legal completamente. Era bastante habitual que los propios reyes designasen a los mismos sucesores, pero no tenía por qué ser así. Fernán González se toma esa libertad, y como era muy poderoso y los reyes de Aragón, los reyes de León no tenían suficiente poder para evitarlo, pues tuvieron que aceptarlo durante un gran tiempo. Yo elegí el 960 porque es más o menos el momento en el que Fernán González definitivamente se declara él a sí mismo independiente, ¿vale? Digamos, son diferentes grados, es un proceso que no se lleva de golpe, pero digamos que hay diferentes hitos en los que nos podemos fijar. Mi consejo: quien nos va a corregir, quien va a establecer los criterios de corrección es el armonizador, así que hacerle caso a él, ¿vale? En el 927 Fernán González se independiza. Tenía 17 años en ese momento, también os lo digo, pero mejor hacerle caso al armonizador, ¿vale? Aquí veis un poquito más de cerca cómo desde este primer núcleo, que digamos que será más o menos el territorio no controlado por los musulmanes en época de Pelayo, en el 722, a cómo las diferentes incursiones permitirán, pues, ir expandiéndose. Recordad también que dijimos que en esta época Almanzor, este dictador que se hará con el poder, ignorando o relegando a los califas a un lugar secundario, pues haría bastantes incursiones, ¿vale?, para intentar frenar estos avances de los descendientes de Don Pelayo, ¿vale? Pero aún así, efectivamente, acabarán imponiéndose. Era un toma y daca que poco a poco se iba resolviendo en favor de los cristianos. Seguimos. Ahora volvemos al este, al núcleo pirenaico, pero hablamos del Reino de Navarra sobre todo porque quien conseguirá la mayor parte de estos territorios en este momento, y no solo de la parte este, como veremos, será el Reino de Navarra. Habíamos dicho que antes se llamaba Reino de Pamplona, pero al expandirse y al sumar territorios cambió su nombre para englobarlos a todos bajo el Reino de Navarra, ¿vale? Ya hablamos del siglo X, como estábamos hablando hasta ahora del siglo X en León. Quedaos con este nombre porque es muy importante. Posiblemente sea, digamos, sin la intervención de Sancho III el Mayor, el periodo de la conquista no sería igual. Veremos por qué. Vivió, bueno, pues 30, o sea, fue rey, no, esta no es su vida. Normalmente cuando ponemos las fechas de los reyes es el inicio y el final de su reinado, no de su vida, ¿vale? Porque durante todo su reinado, empezó simplemente como rey de Navarra. Durante su reinado conquistó buena parte de lo que hoy, o sea, de lo que entonces era Aragón, los condados de Aragón, de Sobrarbe y de Ribagorza, pero también convirtió a León y al condado de Barcelona en vasallos suyos, es decir, no se convirtió en su señor directo, pero sí que le debían obediencia los condes de estos territorios, y el reino de León se convirtieron en vasallos suyos, por lo tanto era parte de su reino, y digamos que consiguió ser señor directo de casi todas las tierras cristianas que había en la península. Si os fijáis, todo el reino de León, Castilla ya era independiente, por lo tanto no, pero todo el reino de León, todo el reino de Pamplona, que se convertirá en Navarra, Aragón, que aquí incluye ya Sobrarbe, Ribagorza y el condado de Barcelona, que era el más poderoso.
¿vale? O sea que excepto Castilla y unos pocos condados catalanes, era el señor de todos los reinos cristianos. Pero en esa época, como hemos dicho, todavía la sucesión no estaba centrada en el primogénito, como pasará dentro de unos años, y este rey decidirá repartir todos sus bienes entre los diferentes hijos que tuvo, ¿vale? De tal manera que cada uno de sus hijos se convertirá en rey o conde de una parte de estos. Y con este reparto creará los que serán los reinos futuros que terminarán la conquista. Digamos que creará, digamos, los diferentes jugadores de la partida que se jugará en los próximos años, que serán pues el Reino de León, que ya existía, pero unido, se unirá muy pronto al Reino de Castilla y formarán el Reino de Castilla y León, aunque tienen una larga historia que no vamos a ver, por resumir, de separaciones y uniones, que pasará. También tendrá León un enorme periodo de uniones y divisiones con Aragón y de Navarra con Aragón. Es un follón, pero nosotros lo vamos a ver de manera bastante resumida. Después tenemos también el Reino de Navarra, que continuará como reino, pero también a esta sucesión, a este troceamiento sucesorio que hubo entre sus hijos, debemos la existencia de Aragón, ya no como condado, sino como reino. Porque Sancho III le dejará a su hijo, que ya era conde de Sobrarbe, le dejará el condado de Aragón y el condado de Ribagorza. Por lo tanto, su hijo Ramiro se convertirá en Ramiro I, rey de Aragón, unificando los tres condados: el condado de Aragón, el condado de Sobrarbe y el condado de Ribagorza, ¿vale? Y se convertirá en rey. Y Aragón pasará de ser un condado a ser un reino. Y en este momento, a principios del siglo XI, nace Aragón como reino, ¿vale? Volvemos una vez más al condado de Castilla. Ya veis que, como estaba basando mis apuntes en el libro de Santillana, ellos utilizaban para el 5.3 el proceso de reconquista, aunque también lo entrecomillaban, ¿vale? Y explican lo que os he explicado yo un poco, de que es un término ya que no se usa. Hablamos ya de la corona de Castilla. Primero, no confundir el término reino de con corona de. Aquí estamos viendo la corona de Castilla. Y antes estábamos hablando de el Reino de León, el condado que se convertirá en reino de Castilla. Y ahora estamos hablando de la corona. Una corona es un conjunto de reinos, igual que un reino es un conjunto de condados, ¿vale? Digamos que la corona es un término que engloba reinos, o engloba reinos y condados, ¿vale? Como veremos que ocurrirá con la corona de Aragón, que englobará el Reino de Aragón, tiempo al tiempo, todavía no ha ocurrido en este momento de la explicación, el Reino de Valencia, los condados catalanes, ¿vale? Digamos que la corona es un término más amplio que el de reino. Esto ocurrirá en el siglo XI, en el que veremos que la corona de Castilla, he puesto aquí hegemonía castellano-leonesa porque la corona de Castilla engloba el Reino de León y el Reino de Castilla, pues digamos tendrá un poder peninsular determinante. Digamos que será el gran reino por encima del resto de reinos cristianos, incluso por el resto de taifas musulmanas. Hemos llegado a un momento de descomposición, hemos llegado a las primeras taifas, ¿vale? Sí que es verdad que durante todo este periodo, pues como os he puesto, varias crisis sucesorias, es decir, repartos que dividen los reinos de Castilla y de León, o guerras civiles que las dividen entre los... Sí que, vamos, el resumen, Castilla y León estarán uniéndose y separándose durante este periodo bastante, pero terminará con Alfonso VI. Ya os digo que siempre los Alfonsos traen cosas buenas para sus reinos. Durante este periodo pues consiguió unificar no definitivamente, pero durante un periodo bastante estable consiguió Castilla, León, Galicia y el condado de Portugal, que finalmente se independizará, ya lo veremos. Y consiguió un hito, o sea, con todo este periodo lo consiguió unificar todas estas tierras, lo cual fue bastante impresionante, viendo cómo iba la dinámica de la conquista en esa época. Y un hito súper importante que ya vimos desde el lado musulmán, que fue la conquista de Toledo, en el 85. En 1085, que dijimos que fue especialmente importante porque Toledo había sido la antigua capital del reino de
de los visigodos, del reino de Toledo, de los visigodos. Y como los conquistadores cristianos querían hacerse descendientes de los visigodos para obtener la legitimidad de la conquista, pues conquistar la antigua capital fue muy importante. De hecho, establecerán rápidamente Toledo como capital. Y todo esto fue posible gracias a que efectivamente sus conquistas y sus batallas consiguieron hacer que la frontera pasase de, ¿os acordáis?, del Duero a el Tajo, ¿vale? Ahora, no exactamente, ya vemos que el Tajo no es exactamente, pero más o menos, ¿vale? Lo vemos aquí un poquito mejor. Pasamos de el Duero, en esta época, en el siglo XI, a el Tajo. Todo este territorio fue avanzado en la conquista. Volvemos otra vez, bueno, seguimos, no volvemos todavía al Pirineo, seguimos. Esta parte ya queda fuera del concepto número 10. Si os fijáis, todo lo que os voy a contar ahora es necesario para que entendáis, para no perder la continuidad histórica, para que entendáis el concepto que vamos a ver a continuación y el de después, el de las instituciones y el de la repoblación, porque si no, no lo entenderéis del todo. Pero, sin embargo, no hay ningún concepto que lo recoja muy bien. Entre este concepto 10 y entre los reyes católicos que terminarán de forma definitiva la reconquista, digamos que había un agujero, ¿vale? Que no quedaba recogido en ningún concepto, pero os lo voy a explicar para que lo tengáis todo completo. Esta hegemonía castellano-leonesa tendrá su, digamos, momento álgido en 1212. Antes, los almorávides habían invadido, esta segunda oleada berebere había invadido la península, había conseguido reunificar buena parte del Al-Ándalus musulmán y había derrotado a los cristianos en Alarcos, una batalla en Alarcos en el 1096, creo, pero no es importante. Solo lo que tenéis que saber es que esta batalla, esta derrota de los cristianos, convenció a todos los reinos cristianos, a las coronas cristianas, de que debían colaborar para derrotar a los musulmanes de una forma más o menos definitiva. Eso llegó en 1212 con la batalla de Navas de Tolosa, importantísima. Es la batalla definitiva, la batalla que decantará la lucha por la península ibérica de forma definitiva, ¿vale? En ella participaron todos los reinos cristianos, incluso el Papa declaró cruzada esa campaña y por lo tanto fueron varios reinos europeos y voluntarios europeos a ayudar. Y el único reino que se quedó al margen fue el reino de León, ¿vale? Todos los reyes cristianos participaron y consiguieron derrotar a los almorávides y que perdieron su imperio, se desmembraron otra vez y a partir de ese momento, a lo largo de todo el siglo XIII, las conquistas se acelerarán. En cuestión de pocos días, la mayor parte de las plazas de las ciudades iban cayendo cada pocos años, ¿vale? De tal manera que lo que había costado casi 3 siglos o casi 4 siglos hasta ahora, algo equivalente se consigue hacer en unos 70 años. Gracias a esta gran conquista, ¿vale? Aquí tenéis una de las más famosas representaciones de la conquista de las Navas de Tolosa que está en el Museo del Prado. Veis aquí un poco cuál es la consecuencia. ¿Ves? Estas flechas verdes serán las conquistas que llegarán después de esta importantísima batalla. Finalmente, pues, bueno, en 1143, Alfonso Enríquez, que era por aquel entonces conde de Portugal, aprovechando una debilidad coyuntural que tenía en ese momento la corona de Castilla, pues conseguirá independizar cada vez más su condado y finalmente, con ayuda de aliados, sobre todo ingleses, del Reino de Inglaterra, pues conseguirá nombrar el Reino de Portugal en el Tratado de Zamora de 1143, ¿vale? Esto siempre lo pongo porque se suele olvidar, porque como no forma parte de España, la historia de Portugal no se olvida, pero en realidad ahora lo correcto es dar, digamos, la historia que incumbe a la península ibérica, ¿vale? En su totalidad, porque el proceso de conquista cristiana lo continuarán a partir de ese momento en esta zona más al oeste, el Reino de Portugal, ¿vale? Y así vemos como otro reino más se suma. Y bueno, es nuestro vecino directo. Está bien saber cuándo se origina y en qué momento y en qué circunstancias se origina políticamente lo que se convertirá en lo que hoy es la República de Portugal. Volvemos a la corona de Aragón, que vemos que efectivamente también continuaron. Territorialmente la conquista de Aragón fue un poquito más lenta, ¿vale? Se expandieron un poco más lento, pero bueno,
llegará un poco también al mismo puerto, pero también se nota que la conquista de Aragón lleva un poco de retraso en que posteriormente los terrenos que quedaron bajo el dominio de la corona de Aragón fueron más reducidos. Digamos que como más de 2/3 cayeron bajo la corona de Castilla, aunque luego se independizase Portugal, y solo un poco menos de 1/3 quedó bajo la corona de lo que será Aragón. Vamos a verlo. Todavía no existía la corona de Aragón, pero inicia este reino de Aragón y estos condados catalanes. Inicia la conquista. El reino de Navarra ya se había quedado sin posibilidad. Podía contribuir con tropas, pero la expansión no la podía continuar porque ya no tenía frontera directa con Al-Ándalus. Tanto Aragón como Castilla la habían cerrado, ¿vale? Durante el siglo XII van aumentando su expansión. Hito importante es la conquista de la taifa de Zaragoza, ¿vale? Pedro I conquista Huesca en el 96 y Alfonso I el Batallador, famosísimo, os he dicho, en Aragón también los Alfonsos también van a ser importantes, conquista muy importante la batalla en la capital de Zaragoza. Zaragoza, la taifa de Zaragoza era una de las taifas más poderosas de la península, por eso este hito es importante. Ahora vamos a ver cómo surge la corona de Aragón. En 1137 el entonces rey de Aragón decide que su hija, Petronila, case con el entonces conde de Barcelona, que no solo era conde de Barcelona, era conde de varios de los condados catalanes, o sea que había acumulado bastante poder, para formar una unidad política bastante más poderosa que englobase el reino de Aragón y todos esos condados catalanes, y diese lugar a la corona de Aragón. Eso se firmó con unos pactos matrimoniales que dejaban muy claro cómo se iba a repartir el poder. Por ejemplo, decía que Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, no iba a ser rey de Aragón, iba a gobernar como regente, pero no iba a ser rey de Aragón, y el primer rey de Aragón sería su hijo, ¿vale? Alfonso, que será el primer rey de toda la corona de Aragón, ¿vale? Que gobernará conjuntamente en ambos territorios, ¿vale? Aquí tenemos a Alfonso I el Batallador, y este será nuestro siguiente protagonista, porque vamos a dar otro pequeño salto, porque obviamente esta unión política que dio lugar a la corona de Aragón, englobando a el reino de Aragón y los condados catalanes, digamos que los condados catalanes nunca llegaron a unificarse completamente como reino, y por eso siempre se dice que es el reino de Aragón y los condados catalanes, al que luego se irá sumando, como vamos a ver ahora, otros reinos nuevos. Esta unión política da una fuerte expulsión, o sea, consigue un gran poder para los cristianos en este lado y consigue hacer que avance muy rápido la conquista. Destacamos en el siglo XIII ya a Jaime I, Jaume I, como se diría en catalán, ¿vale? Que vivió entre 1213 y 1276, que consiguió conquistar Baleares en el 1235 y Valencia en 1245. Curiosamente, la campaña de Valencia empezó antes, pero le costó mucho más tiempo terminarla, ¿vale? Y al conquistar Baleares y Valencia, en lugar de sumarlos a los condados catalanes como territorio de los condados catalanes o del reino de Aragón, decide fundar nuevos territorios, como una manera de evitar que parte de esos territorios y parte del poder nuevo que conllevaba la conquista cayese en manos de la nobleza. Al fundar los nuevos reinos, pues era una estratagema suya como para que el reparto del poder entre los nobles que le habían ayudado en la conquista y el propio rey, pues cayese un poco más a su favor, ¿vale? Jaime I fue otro de los grandes reyes, otro que se tiene siempre, que más se recuerda, ¿vale? Y bueno, voy a parar aquí, esto lo veremos ya en el próximo día y así queda un vídeo un poco más corto que os da tiempo a ver completamente. Solo os adelanto que efectivamente contaríamos la primera parte de lo que hemos contado hoy en el pregunta corta 10 y nos faltaría contar un poquito de lo que vamos a ver el próximo día, que es un poco la forma de organización, de hablar cómo se organizaba la corte del rey, cómo surgieron las primeras cortes medievales, estos protoparlamentos que ya veremos salvando todas las distancias, y otro tipo de
instituciones como las diputaciones o los justicias en la Corona de Aragón, ¿vale? Y, bueno, diferenciaremos el tipo de gobierno que hubo en Castilla, que fue de un tipo, y el Corona de Aragón, que fue de otro tipo, autoritario contra pactista, ¿vale? Y luego ya nos meteremos de lleno en la organización de lo que será la Corona de Aragón, que es el tema, la pregunta corta 11. Lo veremos un poco, repasaremos en concreto toda la historia, todas sus instituciones, ¿vale? Y nos meteremos ya en el concepto 12 un poco más tarde, que es el proceso de repoblación, que no estaba ni siquiera en el libro de Santillana, se lo sacó un poco de la nada, es muy importante, pero se lo sacó un poco de la nada el armonizador, ¿vale? Y explicaremos cómo todo este territorio que los cristianos iban conquistando, cuándo y cómo se iba repoblando, qué tipo de herramientas se utilizaban. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya servido, espero que no haya sido mucho coñazo. Este vídeo no solo lo deberíais ver en clase, sino que lo voy a dejar por si os habéis dormido totalmente, ya lo siento, intentaré que esto no sea muy habitual. Os lo dejaré en el Classroom también por si queréis verlo más tarde. Espero que os haya sido de utilidad y con esto ya tenéis todo lo que necesitáis para poder hacer el comentario. Cualquier duda que tengáis sobre el comentario, sobre esto o sobre lo que sea, me lo podéis hacer, ¿vale? Así que si necesitáis ayuda con el comentario que tenéis que entregar el día 27, como con cualquier cosa, por favor escribidme al Classroom o a mi correo electrónico. Nos vemos el próximo día, que esperemos que sea el viernes, y si no, pues la semana que viene. Esperemos que todo vaya bien. Nos vemos, chicos.